Buenas tardes, amigos. Otra vez continuando con el ciclo de conferencias sobre la doctrina del suanismo. El suanismo es una doctrina filosófica que pretende enseñar el arte de la música como un evangelio. La música debe ser aprendida de manera objetiva y absoluta, entendiendo que cada persona humana actúa en el mundo como un instrumento musical, marcando una nota cada vez más elevada de vibración cósmica. Entonces el cosmos vibra, todo lo que hay en el cosmos vibra, y cada ser humano, cada individuo es una nota que se va elevando y se va convirtiendo en una nota más alta en el círculo de las armonías. Entonces hemos estudiado ya la manera cómo se construye un modo en el arte musical. El gnóstico debe ser músico y debe saber en qué consiste la nota que quiere marcar, que debe suceder. La nota que sucede es la nota que sigue. Entonces, hay dos modos: el modo mayor y el modo menor. En el modo mayor basta con tener en cuenta la nota elemental de la escala que nos sugieren. Vamos a hablar, por ejemplo, de la escala de Do, que es la primera escala natural de modo mayor, porque no tiene accidentes, ni bemoles ni sostenidos. Entonces, E, un tono y un tono, luego un semitono y luego tres tonos. Luego cae otra vez en la elemental, en la segunda octava, la octava que sigue. Para el modo menor, E, que es la elemental, se marca un tono, luego medio tono, luego se registra la otra nota a un tono y la otra a un tono, luego otro medio y luego otro tono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene en cuenta para mayor 2,5, 2,5 por 3,5. Así se resume. Para el modo mayor, 2,5 por 3,5. O sea, 2 tonos después de la elemental, 2 tonos y medio y 3 tonos y medio, y cae en la elemental. Para el modo menor, se puede resumir la fórmula como uno y medio por 2,5 por 2,5, 1,5 por 2,5, siempre. O sea, 1,5, 2,5, aquí habría otro tono y medio, y vuelve y cae en la segunda octava de la elemental. Entonces, de esa manera construye uno una escala melódica. De esa escala melódica sacamos el acorde que lo va a acompañar. O sea, otro instrumento que marque las tres notas al compás simultáneamente. Mientras usted ejecuta la melodía, el otro marca los acordes. Entonces, vemos por ejemplo que en el piano se marca
uno marca la melodía con la mano derecha y los acordes con la mano izquierda. Se acompaña a sí mismo la misma melodía. Entonces el acorde es la primera nota de la escala musical dada, de la altura dada. La tercera nota de la escala dada. Y la quinta nota de la escala dada. Si es, por ejemplo, Do, estamos hablando de Do, entonces Do, Mi y Sol. Estas son las notas del primer acorde. Todas las composiciones musicales son acompañadas por más de un acorde. Ninguna composición tiene un solo acorde. Cuando una composición queda con un solo acorde se llama monótona. Entonces no debe tener una sola tonalidad, una sola altura tónica, porque la monotonía se estanca. Entonces, la melodía por lo general siempre pide un segundo postulaje, o sea, una segunda altura tónica, y la segunda altura tónica de Do es Sol. Y luego pide una tercera altura tónica, que es Fa. Siempre. Entonces, para tener en cuenta cuáles son las alturas tónicas de una melodía, basta con aprenderse la sucesión tónica. La sucesión tónica, que es, se dice Si, Mi, La, Re, Sol, Do y Fa. Siempre. La sucesión tónica es tonalidad Si, tonalidad Mi, tonalidad La, tonalidad Re, tonalidad Sol, tonalidad Do y tonalidad Fa. Cuando pasamos de Fa, entonces aquí vendría otra vez Si, vuelve a empezar de acá arriba, pero, así como viene, pero ya aquí tiene los ascendentes bemoles. Y cuando, aquí sería Si bemol. Y cuando pasa de aquí para arriba, aquí tendría los sostenidos. Fa, Do, etc. Fa sostenido y Do sostenido. Y Sol sostenido. Pero ¿qué es lo que pasa con los acompañamientos? Que los acompañamientos, dada la tonalidad, altura tónica vigente, donde usted está tocando, pide una quinta dominante. Entonces la quinta dominante siempre es la de arriba. Por ejemplo, si estamos tocando en Do, la quinta dominante es Sol, porque Sol es la quinta nota de la escala de Do. Y se llama dominante porque al pasar a esa escala en los acordes de los acompañamientos, lo vamos a hacer en modo mayor. Así este Do esté en menor, siempre pasamos a la quinta dominante, o sea mayor. Y cuando está en menor, cuando está en modo menor, la cuarta, esta nota que está acá abajo, es la cuarta de la que está encima, de la que está arriba. En la sucesión tónica, entonces, Do, Re, Mi, Fa, Fa es la cuarta justa, y justa significa que es en el mismo modo de la escala dada, de la escala dada en que está hecha la composición, la primera escala en que está hecha la composición. Entonces, acá arriba, por ejemplo, tenemos una tonalidad así, ya lo habíamos hablado en un video anterior. Fa sostenido, como este Fa sostenido es equísono. Equísono significa que la tecla suena lo mismo que el Sol bemol, es el mismo Sol bemol. Entonces, acá dentro del campo de las tonalidades debe tomarse como una tonalidad, no como una nota. Una cosa es una nota y otra cosa es una tonalidad. Entonces, cuando estamos tocando en Si y pasamos a la segunda tonalidad, Fa sostenido no es una tonalidad mayor, es una tonalidad menor, porque cuando se hace la escala, todos los ascendentes son sostenidos a partir de Fa. Entonces, como la segunda tonalidad de una melodía en sí es Sol bemol, quiere decir que esta misma tonalidad la encontramos acá abajo, no Sol bemol. Entonces esta tonalidad la vamos a tomar como tonalidad mayor equísona, o sea, Fa sostenido, nota. La nota Fa sostenido es igual a Sol bemol, y
es igual a un sol bemol cuando la vamos a tomar como fundamento de una escala dominante. Como fundamento de una escala dominante. Y el fundamento es la primera nota del acorde de esa escala en la que se está tocando. Entonces, cuando vamos a tocar en una escala menor, pasamos a la dominante mayor o pasamos a la nota subdominante, que es la cuarta justa, es decir, en el mismo modo en que se está tocando. Buenas tardes.